Ninfomanía, seguro es una palabra que hemos escuchado por ahí, ¿no? A veces como un insulto, a veces como una broma, pero ¿qué significa de verdad? ¿Qué hay realmente detrás de este término tan cargado? Y bueno, esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Nos vamos a meter de lleno en su historia, a separar el mito de lo que dice la ciencia y a entender por qué los expertos de hoy, pues, ya han dejado esa palabra en el pasado. Así que, arranquemos. Ok, empecemos por el principio, el mito. Porque para entender esto primero hay que ver de dónde salió la idea, que ojo, no nació en un consultorio médico, sino más bien en el mundo de las leyendas y, bueno, de los prejuicios sociales. Si nos vamos al diccionario, a la RAE, por ejemplo, nos topamos con esto. Apetencia sexual insaciable en la mujer. Así, directo. Pero, como ya vamos a ver, esta definición se queda súper corta, está anticuada. Fíjense que habla de algo insaciable y, clave, solo en la mujer. Este es nuestro punto de partida. Y es que desde el nombre ya se nota una doble moral increíble. Miren esto. Ninfomanía viene de las ninfas, esas figuras mitológicas que seducían a los hombres y casi que los volvían locos. Pero para los hombres el término era satiriasis, que viene de los sátiros, que eran vistos como pícaros, divertidos. ¿Se dan cuenta? Para ellas una locura peligrosa, para ellos casi una fiesta. Ok, y esta diferencia es la que nos lleva a la parte más complicada de la historia. Vamos a ver cómo algo que empezó como un mito se fue transformando en una herramienta, una muy poderosa, para el control social, pero disfrazada de diagnóstico médico, ¿eh? Esta línea de tiempo lo resume perfecto. La palabra aparece por allá en el siglo XVII, pero es en el XIX cuando de verdad se convierte en un arma. Se usaba para, digamos, diagnosticar a mujeres que simplemente no seguían las reglas, las que no eran sumisas y calladas como se esperaba. Por suerte, con el tiempo y la lucha por los derechos, la idea empezó a caerse a pedazos hasta que hoy, bueno, ya es cosa del pasado en la psicología. Uf, y esta frase de la historiadora Carol Groneman lo dice todo. Incluso pequeñas transgresiones de la modestia femenina podían ser clasificadas como enfermedad. Es fortísimo. O sea, no estábamos hablando de una condición médica real, para nada. Era una etiqueta que le ponían a cualquier mujer que se saliera un poquito del molde. ¿Y cuáles eran los síntomas? Agárrense, porque esto es increíble. Coquetear, leer novelas, usar mucho perfume, tener sueños lascivos, ser más activa sexualmente que el marido. Cosas que hoy nos parecen, no sé, de lo más normal, en ese entonces eran prueba de una enfermedad. Queda clarísimo que esto no tenía nada que ver con la salud, sino con controlar cómo debían comportarse las mujeres. Y si los síntomas eran absurdos, los tratamientos eran simplemente brutales. Hablamos de cosas como clitoridectomías, sangrías, duchas de agua helada, una barbaridad. Intervenciones horribles para curar algo que ni siquiera era una enfermedad real. El objetivo, y esto es lo más importante, no era curar a nadie, era reprimir. Pero bueno, por suerte, la ciencia no se quedó quieta. Dejemos atrás esa historia tan oscura y vamos a lo que importa hoy. ¿Cómo ve la psicología moderna esos comportamientos que antes se metían en la bolsa de ninfomanía? Y este cuadro lo explica perfecto. De un lado, ninfomanía, una palabra vieja, cargada de juicio moral, que solo se usaba para mujeres. Y del otro, hipersexualidad, un concepto clínico, neutral, que se enfoca en algo muy distinto, la compulsión, el malestar, y que le puede pasar a cualquier persona, sin importar su género. El cambio es total. De hecho, para ser todavía más exactos, el nombre técnico que se usa hoy es Trastorno de Comportamiento Sexual Compulsivo, o TSC para abreviar, así es como lo llama la comunidad científica y médica. Y ojo, que esto no es un invento. Esta condición ya está reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en su Manual de Enfermedades, la CIE-11. O sea, tiene un respaldo clínico formal, lo que la separa por completo de ese viejo mito de la ninfomanía. Muy bien, entonces, ya que tenemos el nombre correcto, metámonos de lleno a ver qué es exactamente este trastorno. ¿De qué va el TCS en realidad? Esta es la definición formal. Y aquí hay que poner atención a las palabras clave, son súper importantes. Incapacidad para controlar y sobre todo, malestar marcado o deterioro. ¿Se fijan? El problema no es el deseo, no es la cantidad de sexo. El problema es la falta de control y el sufrimiento que genera.
Para que un profesional pueda diagnosticar esto, se tienen que cumplir varias cosas. Por ejemplo, que la persona sienta que no puede controlar sus impulsos, que el sexo se convierta en el centro de su vida dejando todo lo demás de lado, que siga con esas conductas aunque le traigan consecuencias negativas, y que todo esto le cause una angustia terrible, culpa o vergüenza. Insisto, la clave aquí es la compulsión, no el deseo. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La clave no está en el deseo, sino en la angustia y en la falta de control. Tener un deseo sexual alto o muy alto es completamente normal y sano. El TCC es otra historia. Es un problema de salud mental donde hay un sufrimiento real que afecta toda la vida de la persona. Bueno, y para ir cerrando, vamos a hacer un cara a cara. Mitos contra realidad. Vamos a derrumbar algunas de esas ideas equivocadas que todavía andan por ahí. A ver, primer mito, el más común de todos. Eso es solo tener la libido muy alta. La realidad, como ya vimos, es que no, es un trastorno compulsivo, una condición que interfiere con la vida, que la complica y que sobre todo genera malestar. Vamos con otro mito bastante dañino, que la gente con esta condición la pasa bomba, que disfruta todo el tiempo. Nada que ver. La realidad clínica es que muy a menudo, después del acto compulsivo, lo que sienten es una profunda culpa, vergüenza, ansiedad. El comportamiento no les da paz, al contrario, les genera más y más angustia. Así que hemos recorrido un largo camino, ¿no? Desde un mito que se usó para juzgar y controlar, hasta una condición clínica real que necesita más que nada comprensión. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ahora que entendemos la diferencia, ¿cómo pasamos del juicio a la empatía? ¿Cómo sociedad podemos hacer ese cambio? Porque la respuesta a eso, la verdad es que podría cambiarlo todo.